Bueno, a continuación la doctora Benedicta Catalán Bernardos es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, especialista en Neurofisiología Clínica, hizo el MIR en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, especialista universitaria en Medicina de Trastornos del Sueño por la Universidad Complutense de Madrid, experiencia profesional en instituciones sanitarias públicas y privadas. Estuvo en el Hospital General Universitario de Albacete, en el Hospital General de Alarcos de Ciudad Real y ahora actualmente ejerce su labor en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Es autora de más de un centenar de comunicaciones y publicaciones nacionales y extranjeras. Investigadora principal y colaboradora en diversos proyectos del FIS, de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, de la Fundación Glaxo Wellcome, de la Fundación Salud 2000 y de la Fundación Caja Burgos. En los últimos años forma parte del equipo de ortoneuropediatría del Hospital Clínico de Valladolid. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias por haberme invitado a volver al CREER este segundo año y gracias a todos los asistentes por estar aquí durante esta mañana e intentar atender a las explicaciones. Como bien ha dicho Mónica, me llamo Benedicta Catalán Bernardos, soy médico especialista en neurofisiología clínica. Y yo hoy voy a hablar de una parte muy importante que todos los que me han precedido han mencionado como una parte fundamental, pero no solamente como ellos dicen, es que no solamente se trata de reponer los dientes, sino que lo que queremos es, sobre todo cuando se hace precozmente, contribuir al desarrollo normal de la cara, de la boca, de las funciones que lleva la boca y que lleva la cara. En este caso, mi especialidad, que es la neurofisiología clínica, se dedica fundamentalmente al diagnóstico de trastornos del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Los trastornos del sistema nervioso central los podemos estudiar fundamentalmente con el electroencefalograma y el polisomnograma, pero también con la estimulación magnética transcraneal y con los potenciales evocados. Y el sistema nervioso periférico con la electromiografía y la electroneurografía, pero si veis también la estimulación magnética transcraneal y los potenciales evocados nos dan una idea del funcionamiento de las dos partes, del sistema nervioso central y del periférico. Esto, como en todo en la vida y en la biología, nos da una primera idea. No funcionan separadamente. No funciona solo el sistema nervioso central, no funciona solo el sistema nervioso periférico. Es imposible. Tienen que funcionar los dos bien para que se produzca el desarrollo normal, el crecimiento normal y las funciones normales. No podemos tratar solo el sistema nervioso central ni tratar solo el sistema nervioso periférico. Igual que mis predecesores han comentado, no se pueden tratar solo los dientes ni ir directamente a reponer dientes o a operar dientes. Hay que tener siempre en cuenta que los dientes van en otra estructura, que es un hueso, y que se mueven por los músculos. Entonces, como bien han dicho, los músculos contribuyen fundamentalmente de una manera decisiva tanto a la forma de la cara como a su función en todos sus aspectos, desde los ojos hasta la boca, desde arriba hasta abajo, y es muy importante tratar todas las cosas que puedan dar problemas para que funcionen bien todas a la vez. Pero, ¿qué pasa cuando lo que no funciona son los músculos? Entonces, estamos hablando de miopatías. Miopatía en general significa eso, que el músculo no funciona. Puede ser porque no lo tenga, porque no ha crecido lo suficiente, como en algunas enfermedades. Otras veces es porque después de haberlo tenido lo pierden, en las atrofias. Y otras veces es porque no funciona bien, como en las distonías, como han explicado en la segunda charla. O funciona de más cuando no debe. Entonces, eso puede llevar a alterar la relación de fuerzas y de funciones y darnos problemas secundarios, aparte de los que ya tienen, otro problema más añadido. Entonces, esta parte de la función, la función de los músculos, la estudiamos fundamentalmente con la electromiografía o EMG. Las exploraciones del sistema de la neurofisiología que nosotros hacemos, tanto las del sistema nervioso central como las del periférico, se basan en analizar señales eléctricas. Todas las células del cuerpo, aunque estén en reposo, están produciendo una diferencia de potencial, unas cargas eléctricas entre un lado y otro de la membrana, que es lo que nosotros tratamos de registrar desde fuera. Son señales específicas, son señales reproducibles y son señales cuantificables. Es una manera de ver y de medir la función
de las células. La podríamos medir de cualquier otra manera, pero los neurofisiólogos lo medimos a base de diferencias de potencial que se pueden medir con aparatos. Entonces, hemos dicho que la neurofisiología clínica emplea técnicas diagnósticas, es a lo que nos dedicamos fundamentalmente. Podríamos hacer también, de hecho lo hacemos, colaboramos en investigación y en otros aspectos de la medicina, pero en lo que nos dedicamos fundamentalmente en los servicios del sistema público de salud es a las técnicas diagnósticas, que son fundamentalmente la en este caso para las miopatías. Disponemos de la electroneurografía, la electromiografía, que es la propia de la actividad muscular, y los potenciales evocados. Como hemos dicho, estudian fundamentalmente el sistema nervioso periférico, pero también parte del sistema nervioso central, y si no funciona uno, tampoco va a funcionar el otro. Hemos dicho que son registros de actividad eléctrica y puede ser actividad eléctrica espontánea, como la que registramos con el electroencefalograma, que el paciente no tiene que hacer nada, ni nosotros tampoco, solo colocarle el gorro, conectarle al aparato y ver qué sale en el aparato, cómo se va moviendo la línea, porque se van produciendo cambios de actividad eléctrica, incluso aunque el paciente no esté haciendo nada. En las neuronas que producen estas señales que nosotros registramos siempre están teniendo cambios de potencial. Pero también puede ser provocada. Nosotros le podemos dar un estímulo eléctrico, que en el caso de la neurografía o de la miografía o los potenciales evocados, pero también otro tipo de estímulo. Cuando estamos haciendo el electroencefalograma, simplemente mandarle a abrir los ojos, eso ya es un estímulo para su corteza occipital y cambia la actividad eléctrica. Nosotros analizamos esos cambios que se producen bien espontáneamente a lo largo del tiempo o bien en respuesta al estímulo que nosotros le damos o que le mandamos a hacer, y vemos si eso es normal, si se comporta con el patrón normal de esa clase de señales o es patológico. Y esto nos sirve para decir que son pruebas funcionales, no es como una imagen estática que solamente, te permite ver muy bien que hay mucha discriminación espacial, porque te permite ampliar todo lo que tú quieras y ver lo que no se ve a simple vista, verlo muchísimo más grande, pero no lo ves funcionar, no lo ves moverse. Y en cambio las nuestras vemos cómo funciona. La podríamos llamar técnica de imagen porque salen registradas en una pantalla o en un papel, pero en realidad lo que nos están mostrando continuamente es cómo cambian las cosas dependiendo de la función, de que esté funcionando bien o no. Nos sirven para detectar lesiones mínimas o ocultas, para graduar esas lesiones, para valorar el pronóstico de la evolución y para orientar un tratamiento. Pero siempre tenemos que recordar que es una exploración dinámica. No se puede predecir ni cuánto tiempo va a tardar ni cuándo va a terminar. Nosotros sabemos cómo vamos a empezar y normalmente aplicamos un protocolo, pero no sabemos lo que vamos a demorarnos, porque según lo que nos vaya saliendo en la exploración, pues tenemos que cambiar, añadir o parar o decidir hacer otro tipo de estimulaciones. En el caso de la electromiografía, es más concreto el protocolo, pero podemos decidir seguir por cualquier otra exploración. Esto nos hace decidir siempre que la exploración tiene que ir dirigida por la clínica y la sospecha. No podemos hacer una exploración de todo el cuerpo, de todo el sistema nervioso central y periférico. Tenemos que ir dirigidos por una clínica, la clínica que presente el paciente, que nos indique qué parte o qué sistema es el que más tenemos que mirar y confirmar si es normal o es patológico, y por una sospecha diagnóstica. Bueno, si veis en enfermedades, en este caso he traído la tabla de las mitocondriales, pero podría haber traído cualquiera, de enfermedades raras mitocondriales definidas y sus genes asociados, veis que en varias categorías de enfermedades mitocondriales se produce como síntoma clínico la miopatía. Hasta en las de abajo. En este caso, una clasificación de las glucogenosis, que también es otra enfermedad rara, esto es lo que pasa siempre, empieza siendo una enfermedad rara, pero además dentro de la glucogenosis, que ya de por sí es rara, hay muchos cuadros diferentes, con lo cual cada cuadro es una enfermedad mucho más rara aún. Y en este caso, dentro de las primeras de arriba, que afectan fundamentalmente al hígado, veis que hay por lo menos 2 que afectan también al músculo, y dentro de las de abajo, todas afectan al músculo. En este caso,
lo que podemos decir es que las enfermedades neuromusculares, ya centrándonos en la boca, en la salud bucodental, y por tanto las miopatías, no afectan a la calidad de los dientes. O sea, el desarrollo de los dientes normalmente está influido por otros factores, la calidad del diente, pero sí que afectan a la función de los dientes y de la boca en general. Las consecuencias sobre la motricidad, como han dicho los odontólogos anteriores, de los músculos de la cara y el desarrollo mandibular aumentan el riesgo de caries, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Pueden modificar también la morfología de la mandíbula, como hemos visto. El que no tengan dientes en una parte hace que los músculos de esa parte de la cara funcionen peor y produzcan un retraso, a lo mejor en el crecimiento de la mandíbula, o una detención total del crecimiento de la mandíbula, y otras veces al revés. Y todo esto, pero cuando lo que falla es el músculo, pues no hace falta que falten los dientes. El músculo no funciona, no tiene fuerza para mantener ese equilibrio, y entonces el hueso puede crecer por exceso o dejar de crecer y quedarse más pequeño. Todo esto provoca trastornos en las funciones bucales. Y como hemos dicho antes, no solamente tratan de reponer los dientes, sino de conservar o restablecer las funciones de la boca. En las miopatías aumenta el riesgo de caries porque el acceso a la boca para cepillarse los dientes es más difícil. Son pacientes que no tienen fuerza en la musculatura facial, sobre todo cuando son miopatías localizadas en la cara o en las regiones proximales, y además esos se cansan, no tienen fuerza, y los que consiguen empezar a hacer cualquier tipo de ejercicio se cansan enseguida, con lo cual el cepillado es muy difícil y no lo hacen bien. Algunos provocan un reflujo gastroesofágico y por lo tanto ácido del estómago que puede llegar hasta la boca. Como ellos ya están acostumbrados, pueden dormir incluso, aunque tengan el reflujo, y en esa posición de tumbados les puede llegar hasta la boca, y ese ácido continuamente durante la noche en la parte posterior de la boca puede llegar a alterar el esmalte de los dientes. Y los movimientos de la lengua, los labios, las mejillas, todos los movimientos de los músculos de la boca cuando hablamos, cuando tragamos saliva, cuando bebemos, cuando sonreímos, cuando apretamos los dientes, en cualquier gesto que hagamos, contribuyen a limpiar la superficie interna y externa de los dientes, y en este caso de las miopatías están disminuidos. Como decía el Chechu, el anterior odontólogo, durante el día no es tan importante la limpieza. Siempre es importante, pero en caso de elegir, durante el día podemos pasar un poco de la limpieza pasiva, digamos, porque la estamos haciendo nosotros activamente. Si después de comer te vas a dormir, es más importante que te laves los dientes antes de ir a dormir. Esto pasa, claro, por la noche. Si después de cenar te vas a ir a dormir, vas a dejar de mover la boca tanto como la mueves durante el día, y por lo tanto vas a evitar esta parte de limpieza que lleva el tragar saliva simplemente, o el pasarte la lengua sin darte cuenta al mover, al hablar, por los dientes. Las miopatías congénitas, además, alteran el crecimiento de la mandíbula. Como hemos visto antes, el crecimiento de la mandíbula también depende de la función de los músculos de la cara. Los movimientos de succión y masticación, que dependen de los músculos de la cara, los maseteros, los temporales, que son muy fuertes, y los masticadores en general, favorecen el desarrollo del hueso de la mandíbula, tanto el maxilar como la mandíbula, y de la articulación temporomandibular. Y si tenemos estos músculos débiles, reducen esta estimulación natural en la primera infancia y hace que crezcan menos. Esto es como en la escoliosis, por ejemplo, o en algunas enfermedades que afectan a los huesos. El descanso, la relajación hace que crezcan, y en cambio la actividad continua o la fuerza muscular hacia un lado o hacia otro contribuye a que crezcan menos de un lado o de otro y llega a producir verdaderas asimetrías. En este caso las miopatías no es tan frecuente porque suelen ser bastante simétricas, pero hay alteraciones, pues por ejemplo las distonías, si se producen desde pequeños. El tener siempre contraído el cuello hacia un lado puede llegar a darse que crezca más el otro lado del cuello, con lo cual ya, aunque quites la distonía, sigue quedando la asimetría en el cuello. La mandíbula, en el caso de las miopatías estas, como hemos dicho, en el maxilar inferior queda más pequeña, tiene menos movilidad, la apertura está más limitada, y esto provoca incluso una rigidez de la articulación que puede anquilosarse.
Desde el punto de vista neurofisiológico, lo que nos vamos a encontrar en las miopatías es que, bueno, lo primero que hay que decir es que la electromiografía permite confirmar la existencia de miopatía, aunque puede ocurrir, y de hecho ocurre en algunos casos, que tengan una electromiografía normal. No consigamos encontrar ninguno de los hallazgos típicos de la miopatía. También nos puede ayudar a buscar un sitio adecuado para hacerle la biopsia, sobre todo cuando son miopatías parcheadas o miopatías de predominio, es decir, que en general puedes tener afectados todos los músculos del cuerpo, los músculos estriados, pero se da más en la cara, en la cintura escapular, una miopatía facio-escápulo-humeral, por ejemplo. Pues entonces sabes que si confirmas que es eso, sobre todo en un niño pequeño que no colabora tanto para la exploración o que parece hipotónico en general, si confirmas que es más proximal, pues la biopsia va a estar dirigida a un músculo que esté más probablemente afectado y no a otro que no tenga esta afectación. Lo que encontramos son los hallazgos típicos, son la actividad de inserción aumentada, aunque no es una clara actividad, ha salido enervación, pero es denervación, salvo que haya irritación de la membrana. O sea, tenemos que al poner nosotros el electrodo, que es una aguja, suena y hace ruido y se registran potenciales o cambios en la membrana de la célula, no porque esté denervando, sino simplemente por el contacto de la aguja. Hay un aumento del reclutamiento, que ahora cuando veamos las siguientes diapositivas os explicaré, que consigue un patrón interferencial desde el principio. Y los potenciales de unidad motora son de morfología polifásica, de corta duración y de baja amplitud. En cambio, cuando hay una miositis, que en algunas miopatías se producen brotes de irritación o de inflamación, sí que hay una verdadera actividad espontánea de denervación, aparte de la de inserción aumentada o de irritación de la membrana. Los potenciales de unidad motora, lógicamente, siguen siendo pequeños, de amplitud y de duración, y además se producen descargas espontáneas de alta frecuencia, que son bastante características de estas fases agudas de miopatía con inflamación, y esto también nos permite orientar un diagnóstico o decir si está en brote cuando tienen que ponerle algún tipo de tratamiento. Vuelvo a decir que hay casi un 10% de pacientes que, aun teniendo una miositis con biopsia positiva, siguen teniendo un MG normal. No somos capaces de encontrar en los puntos donde nosotros ponemos los electrodos que tengan ninguna alteración. Para entender esto de cómo hacemos la miografía, la unidad fundamental para nosotros es la unidad motora. La unidad motora se compone de la primera neurona. Aquí está representado desde la segunda, pero en realidad es desde la primera neurona, que es en la corteza motora, la zona específica de la corteza cerebral, donde está el área motora, subía hasta la segunda motoneurona, que ya está en la médula, que está ya así, se ve aquí. Sí. En el asta anterior de la médula espinal, donde están las motoneuronas, la segunda motoneurona o segunda neurona motora, en este caso sería lo mismo en otro corte, sale la fibra motora por la raíz anterior y llega hasta las fibras musculares, donde se ramifica para dar inervación este axón único a varias fibras musculares. Esta unión de este conjunto de las fibras musculares que están inervadas por un axón que viene de una neurona motora segunda, que a su vez viene de una neurona motora primera, la cortical, todo este conjunto es el que forma la unidad motora. Y cuando nosotros ponemos un electrodo en el músculo, si lo ponemos muy cerca de las fibras de donde está contrayendo, donde se está produciendo la unión, la transmisión neuromuscular de los axones a las fibras musculares, la punta de la aguja está cerca de esa región, pues registramos un potencial de unidad motora, que es lo que vemos aquí abajo, que tiene esta forma. En condiciones normales la línea sería recta, no habría ninguna actividad ni ningún cambio de potencial en esa célula en reposo, y entonces cuando se produce una contracción, la primera motoneurona manda a la segunda y la segunda manda a las fibras que se contraigan,
pues se produce un cambio brusco de potencial, que es lo que nosotros registramos con la aguja. Primero, una deflexión hacia abajo, que nosotros consideramos positiva porque por la forma de poner los electrodos consideramos que lo positivo es hacia abajo y lo negativo es hacia arriba. Pero bueno, daría igual, lo podríamos poner al revés. Después cambia por completo de orientación y luego vuelve otra vez para abajo y se repolariza y vuelve a su situación basal. Dentro de esto, que sería el potencial de unidad motora, potencial de acción de unidad motora, podemos medir, registrándolo en la pantalla o antes como se hacía en papel, la duración, me he quedado sin ratón, desde que pierde la línea de base hasta que la recupera del todo, la amplitud desde el pico más bajo al pico más alto y el número de fases, que sería las veces que cruza la línea de base en el mismo sentido. O sea, si aquí subiera otra vez antes de volver, tendría 2 fases. Si solo sube y baja, es una fase. Esto sería el típico potencial de acción que todos hemos visto en las membranas, en los estudios de las membranas celulares, en reposo, cuando se produce la despolarización y la repolarización. Esto, cuando lo registramos cerca de una célula muscular que se está contrayendo, pues nos da esa otra morfología típica del potencial de unidad motora. Estos serían varios tipos de registro. En la parte de arriba del todo sería el registro normal, cuando nosotros ampliamos el barrido, es decir, cogemos más trozo de registro y el paciente hace fuerza con el músculo, lo contrae, se produce el patrón de arriba. En el segundo nivel, en el B, sería lo mismo, pero si veis hay más unidades. Estos serían los potenciales que hemos visto antes, pero vistos más pequeñitos en la pantalla para ver el conjunto de todos los que salen al contraerse uno detrás de otro. En cambio, en la segunda, en la B, si veis, hay los potenciales, hay igual potenciales de unidad motora igual que arriba, pero la mayoría son más pequeñitos, más bajitos de amplitud. Y luego, si los ponemos extendidos, podemos ver que además son polifásicos, que cada potencial tiene, conservando la misma morfología varias veces, tiene muchas fases. Este es el esquema del electrodo que utilizamos, de aguja. Se puede hacer con electrodos de superficie, pero no nos da tanta información como el electrodo de agujas. Con el electrodo de superficie podemos registrar el máximo esfuerzo y, en parte, un poquito de actividad espontánea, pero no tan fino como con el electrodo de aguja. Con el electrodo de aguja nos permite registrar, en principio, en reposo, si tiene actividad espontánea o no. Cuando empieza a contraer el músculo con una actividad muy pequeñita, muy poco esfuerzo, los potenciales de unidad motora aislados, y cuando hace el esfuerzo máximo, todo lo que puede hacer el paciente, el potencial de esfuerzo, o sea, el máximo esfuerzo, que nos da un patrón si consigue reclutar todos los potenciales que tiene, pues entonces podemos ver un patrón de reclutamiento que llamamos interferencial. Eso solamente se pueden ver con los electrodos de aguja, con los de superficie no da tanta información. Esta es la forma de verlo, en este caso la aguja, que está puesta en el músculo tibial anterior y siempre ponemos otros electrodos. En este caso habíamos puesto 2 porque estábamos en un entorno un poco hostil y el verde es el electrodo de tierra, siempre conectamos un electrodo a masa y pusimos otro porque el sitio donde estábamos había muchos artefactos y le pusimos 2 de referencia. Pero el activo, digamos, es el verde, que es la agujita que está puesta dentro del músculo. Con eso se le manda doblar el pie para arriba al paciente, en este caso, que era el tibial anterior, y registramos al principio, cuando hace poco esfuerzo, la línea de arriba, que son los potenciales de unidad motora aislados, y veis que se va repitiendo el potencial grande y otros más pequeños. En la segunda, cuando aumenta la intensidad del esfuerzo, y en la última, cuando ya consigue hacer todo el esfuerzo mantenido, pues consigue tapar la línea de base. Y esto es a lo que llamamos patrón interferencial. En las miopatías sí que consiguen tapar la línea de base, o sea, sí que tienen un patrón interferencial, pero todos los potenciales que consiguen reclutar son de pequeña amplitud. Y entonces sale una línea de base tapada, un patrón interferencial, pero de baja amplitud. Y en cambio, en las neuropatías, cuando el patrón es neurógeno, es justo lo contrario. No consigue tapar la línea de base y los potenciales que salen son grandes. Esto es, en primer lugar, sería en reposo,
Cuando le mandamos a hacer la contracción pequeña, ya os digo, siempre jugamos con abrir y cerrar la ventana, digamos, para ver más cantidad y entonces los vemos más juntos o menos cantidad y los vemos más separados. Arriba está puesto un segundo, o sea, la duración entre cada 2 puntos de estos es 1 segundo y aquí abajo son 50 milisegundos. Hemos abierto muchísimo, hemos estirado el muelle de arriba para ver. Y entonces, cuando mandamos a hacerle la contracción mínima, empieza con este, cuando aumenta la contracción entra otro segundo potencial de unidad motora y si sigue aumentando el reclutando potenciales de unidad motora, pues consigue tapar por completo la línea de base. Aquí estaría este trozo de abajo, corresponde a la flecha esta de arriba, este trocito desde justo por delante hasta justo por detrás de que ha empezado a reclutar la segunda unidad. Antes estaba funcionando prácticamente una y a partir de aquí entra la segunda, que es la que consigue, cuando aumenta el esfuerzo, tapar la línea de base. En este caso son potenciales de unidad motora cogidos en el equipo que manejamos en el clínico y, si veis, lo que hacemos normalmente es mandarle al paciente a hacer un esfuerzo mínimo, pero mantenido, registrar muchos potenciales de unidad motora, fijando uno, con esta ventanita fijamos uno, registramos los potenciales de unidad motora. Cuando vemos que es un mismo potencial y que se repite, medimos en ese potencial la duración hasta que termina. Es que está superpuesta a la pantalla de la derecha para que se vea bien y no me deja ver la otra parte del potencial, pero entonces en cada uno de estos, este último es este de aquí abajo. Medimos la duración, la amplitud y el número de fases y lo vamos poniendo en una lista, en una tabla de datos. Al final, haciendo la media de los 20 potenciales que hayamos cogido, vemos si está por debajo, en este caso, por ejemplo, de un músculo bíceps, vemos que la mayoría, o sea, 2 potenciales tienen una duración normal y otros 2 potenciales tienen una duración pequeña. Y la amplitud igual, este claramente pequeño. Lo hacemos con los músculos que consideremos adecuados hasta que encontremos suficientes datos para decir que es una miopatía. Tiene que cumplir una serie de criterios específicos para decidir que eso es una miopatía. Esto es, en otro caso, igual, este está un poco más separado y se ve mejor que aquí abajo cómo se mide la duración de un potencial a otro. Esto ahora las máquinas modernas lo dan ellos medido automáticamente, pero yo, que soy muy antigua, no me fío. Y entonces, pues porque la máquina daría potencial desde aquí hasta aquí atrás. En la última línea el potencial lo consideraría hasta aquí. Y sin embargo, si veis en la derecha que es cada potencial aislado, aquí sería la media de todos estos. El potencial real es este, es el pequeñito. Lo que pasa es que como por aquí detrás salen otros potenciales, si haces la media te sale que aquí detrás hay otros 2. Como si formaran parte de este, pero no es verdad. El potencial es este y a veces sale otro por detrás. Entonces lo medimos a mano con los 20 potenciales y decidimos si la media está por encima o por debajo del límite normal. En neurofisiología, 2 y 2 son 4 más menos 20%. Siempre. Nunca hay una cifra absoluta en nada. Las tablas de normalidad están hechas para incluir de verdad a la mayoría de la población normal en el sentido estadístico. Entonces, no puede dejar fuera a ninguno normal. A ver, para nosotros, por supuesto, es muy importante que sea una técnica específica y que sea sensible, pero no podemos olvidar que si nosotros decimos a una persona, en este caso de las miopatías como en cualquier otra cosa, que es patológico, le van a poner un tratamiento o le van a hacer algo o le van a seguir investigando. Entonces, no podemos decir que sea patológico si hay alguna persona sana de nuestro entorno, de nuestro medio, que tenga exactamente la misma exploración que él, con lo cual las cifras de normalidad siempre tienen un rango bastante amplio para poder incluir a todos los normales, que no se nos quede fuera ninguno. Sí va. Bueno, este era un vídeo para ver cómo iban saliendo los potenciales de uno en uno y cómo después se iban representando en una gráfica en otra forma de registro, que en vez de los potenciales de unidad motora se llama en inglés Tours Amplitude. Bueno, después de terminar de registrar el vídeo, que salían todas estas, la tabla esta de la derecha, potencial por potencial, pues
se juntan estos puntos que nos miden, por un lado, la amplitud del potencial y, por otro, el número de potenciales que caben en el tiempo que estamos registrando, y eso nos tiene que dar unos valores que, si están dentro de esta nube normal, que es la que sale en las personas sanas que no tienen patología, pues es un patrón normal. Y, en cambio, cuando está por debajo, en este no me ha salido la nube roja, probablemente porque por la edad, claro, no tenemos tablas de normalidad por sexo, por edad, por músculo, y hay algunas que no están en el aparato. Tenemos que superponerlos nosotros en la pantalla para ver si realmente está dentro de la nube o no, pero esta era igual que la otra. La nube roja, los límites de la nube roja estarían por aquí, y esto queda por debajo. Esto es claramente un patrón miopático. En general, en este tipo de exploración, los puntos tienen que quedar como la bisectriz del ángulo. Cuando aumenta el número de giros, aumenta el tamaño de los potenciales. Es paralelo. Primero se reclutan los más pequeños y luego los más grandes. Cuando tienes una miopatía, puedes aumentar el número de potenciales, pero no puedes aumentar su amplitud. Y, en cambio, cuando tienes una neuropatía, es justo lo contrario. Aumenta la amplitud de los potenciales, con lo cual desde el principio salen los grandes, pero lo que no puedes es reclutar más porque no hay. Bueno, las pruebas neurofisiológicas, como hemos dicho, nos pueden confirmar la sospecha de miopatía, nos dicen si es más localizada o tiene un predominio o es más difusa, nos dicen si tiene brotes de actividad, inflamación, irritación, el grado de disfunción muscular, y orientan la evolución y el pronóstico, lo cual hemos dicho que es muy importante también en las alteraciones de la boca en general, porque se influyen mutuamente. Si un paciente tiene una buena musculatura, puedes, arreglándole los dientes, contribuir a que se tenga un desarrollo normal, pero si tiene una miopatía debes tenerlo en cuenta, porque no solo tienes que arreglarle los dientes, tienes que tener en cuenta que no va a poder hacer la rehabilitación como la hacen en otros casos. O si el problema de que la lengua sea grande es que además tiene una enfermedad neuromuscular, pues no va a poder hacer la rehabilitación, la fisioterapia, como otro que no la tenga. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que estos son cosas que se añaden en los pacientes especiales o en los pacientes con otras patologías complejas. Muchas gracias.